Bueno, vamos a acabar entonces hoy el tema de los motivos primarios. Si recordáis, el tema de los motivos primarios estaba dividido en cuatro apartados, ¿no? El motivo primario del hambre, el motivo primario de la sed, que es los que vimos en la sesión anterior, y nos queda por ver el motivo primario del sueño y el motivo primario del sexo, ¿vale? El motivo primario del sueño, pues vamos a ver factores que le afectan, las fases y tipos del sueño, las funciones que tiene el sueño, la privación del sueño, y el motivo primario del sexo, que este es uno que del que hablamos muy poco, pero que a todos nos interesa mucho, nos motiva mucho. Mucho y demasiado. Eso es. ¿Ves? Aquí vienen las variaciones individuales, ¿verdad? Bueno, pues vamos a ver la relación que hay entre las hormonas sexuales y la motivación sexual, entre el aprendizaje, las experiencias, ¿no?, que uno tiene y la motivación sexual, y cómo hay factores socioculturales que también regulan la motivación y la conducta sexual. Recordad que hambre, sed, sueño y la conducta sexual, todos son conductas que son imprescindibles, primero para la supervivencia del organismo y segundo para la supervivencia de la especie. Probablemente El organismo, el sexo que más vale. el sexo no, pero el sexo es fundamental para la supervivencia de la especie. Eso es, ¿no? Por eso vamos a ver que el sexo es el único que se considera no regulatorio, ¿no? Porque aunque no tengas relaciones sexuales, no te mueres. Si no comes, si no bebes o si no duermes, antes o después eso amenaza realmente tu vida física, ¿no? Bueno, si vamos a acercarnos un poquito al sueño, a aprender un poco sobre el sueño. El sueño es un elemento fundamental del equilibrio biológico del organismo. Fijaros que nos pasamos un tercio de la vida dormidos. Me encanta. Es verdad. Se pasaría la vida. Algunos, para esto es un gozo, ¿verdad? Para otras personas es una pérdida de tiempo, ¿no? Porque hay muchas cosas que se podrían hacer en vez de dormir, pero lo cierto es que invertimos un tercio de la vida, ¿no? Cuando es joven es una maravilla, ya, pero cuando te haces mayor eso ya pasa a ser segundo plano. Sí. Bueno, y es una función no del todo conocida. ¿Qué hacemos? ¿Qué hace el cerebro cuando estamos durmiendo? Pues tenemos algo de información, algún conocimiento que vamos a ver hoy, pero por lo general, de manera genérica, se lo relaciona con la recuperación, ¿no? Cuando estamos durmiendo, lo que hace nuestro cuerpo es recuperar energía, lo que hace nuestra mente también es, de alguna manera, poner en orden y clasificar las experiencias más importantes del día, las que no lo son, ¿no? Consolidar recuerdos, cribar qué recuerdos son los primarios, qué recuerdos son más prescindibles, etc. Y es también una cantidad que va cambiando con la edad. Al principio los niños duermen muchas más horas y esta es una capacidad, la de dormir, que también se va modificando con la edad. ¿Qué factores afectan al sueño? Pues un factor clave son los ritmos circadianos, ¿no? Los ritmos circadianos son los ritmos biológicos que van acompasando la actividad de nuestro cuerpo simplemente con las horas de luz que hay a lo largo del día. Y la actividad de nuestro cuerpo, una actividad muy importante es acompasar las horas de sol con los ritmos de sueño y vigilia. Pero los ritmos circadianos, ¿qué son? Pues lo acabo de explicar. Es que no me... Es como los ritmos que emplea el organismo para acompasar su funcionamiento al hecho de que sea de día y de noche.
O sea, que la gente que duerme por la noche tiene los ritmos circadianos al revés que los que duermen de día. Normalmente el organismo está preparado para estar durmiendo de noche, ¿no? La gente que duerme de día por igual por situaciones laborales tiene los ritmos circadianos al revés. Realmente es una alteración absolutamente artificial, ¿no? Porque la biología del ser humano está preparada para dormir de noche, ¿no? Lo que pasa es que como tantas cosas, ¿no?, que hacemos de manera artificial y antinatural, pues también hemos creado sistemas de trabajo que hacen que tengamos que trabajar cuando es de noche. Pero esto es causa de sufrimiento para muchas personas. Algunas tienen más sensibilidad para esto, ¿no?, y lo pasan peor, ¿no? Eso también es a nivel general, ¿no? Uh-huh. Porque depende de qué zona vivas de la Tierra, si vives cerca del círculo solar, en nuestro periodo tendrás distintas situaciones de vida. Claro, claro. Pero Sí, el organismo necesita intenta ir acompasado. Las horas de sol y horas de no sol, ¿no? Pero bueno, si uno vive más cerca del círculo solar ártico, su metabolismo tampoco le va a cambiar. Necesitará descansar sus horas, aunque no vaya acorde con la luz del sol. lo que quieres decir es que el hecho de no tener más horas de sol no significa que duerma menos. Eso es, exactamente, exactamente. Sí, así es. Tu organismo funciona de esa forma. Eso es. Ir a un pasado, sí, pero no tiene por qué. Eso es. Y ten en cuenta también que la colonización por el ser humano de los polos es un hecho relativamente reciente, ¿no? Y eso es fruto del desarrollo tecnológico, ¿no? Digamos que para que la biología básica del ser humano está diseñada para vivir en entornos donde la mayor parte del día, de las 24 horas, ¿no?, hay luz y unas horas hay noche. Que no está poniendo el extremo, pero que se intenta llegar al compás de día-noche, pero que no tiene por qué ser. No tiene por qué ser. Que necesitamos descansar. Allá Sí. no hay algo. Sí, obviamente, obviamente. Pero la biología, el ritmo circadiano, está acompasado claramente con las horas de luz y con las horas de Me noche. llamó la atención en el libro Sí, que pone lo del tema del murciélago necesita 9 horas, el ser humano 8, el caballo 2,9. sí, Yo antes tenía la situación de, claro, cuando es de día y cuando es de noche. sí. De noche, pues, nuevamente lo del tema del caballo. Pero, entonces, nuestro organismo es así, pero el del caballo no. Claro. No necesariamente tiene que ser con luz. Sí, no necesariamente. El ejemplo que ponía antes aquí la compañera, ¿no?, pues es un buen ejemplo de esto, de que no es imprescindible. Pero por ejemplo, el volcado de hormonas en la sangre, ¿no? Hay un sistema, hay un reloj interno, que es el de los ritmos circadianos, que hace que haya un ritmo de volcado de hormonas en la sangre que cuando empieza a aparecer el sol, a primeras horas de la mañana, empieza a haber un volcado de hormonas en la sangre que facilita el hecho de despertarse. Y eso está regulado por la aparición del sol, claramente. Está influido por la disponibilidad de luz ambiental, ¿no?, por la disponibilidad de luz y luego el ritmo de nuestro cuerpo se va adaptando a esta disponibilidad de luz. Bueno, por una parte están los ritmos circadianos y por otra parte está el tiempo sin dormir, ¿no? Cuanto más tiempo llevas sin dormir, también más lo hace la necesidad de dormir y la motivación a ello. Bueno, ¿qué fases se han identificado en el sueño, ¿no?
Se ha estudiado el sueño mediante el electroencefalograma, que es lo que más vamos a ver, o mediante el movimiento de los ojos, el electrooculograma, o mediante el estudio del tono muscular en diversas fases del sueño, o incluso estudiando cómo cambian los ritmos respiratorios a lo largo de las, vamos a decir, 8 horas que podemos pasar dormidos a lo largo de un día. La mayor información que hay sobre las fases del sueño tiene que ver con estudios realizados con electroencefalograma. Y esto ha permitido obtener como una cierta arquitectura del sueño, ¿no? Obtener diversas curvas, una descripción de cuál es, digamos, el reparto de las diversas ondas que aparecen en el electroencefalograma. Entonces, con el electroencefalograma, ya sabéis que el electroencefalograma emplea algunos electrodos, sensores en el cuero cabelludo, ¿no? Y se deja a la persona durmiendo durante las 8 horas con los sensores y hay un reparto de 5 fases del sueño a lo largo de la noche. Y estas 5 fases del sueño se repiten unas 4 o 5 veces cada noche. ¿Todas las fases? Todas las fases. Entonces hay la fase 1, fase 2, fase 3, la fase 4 y la fase REM. Una pregunta. Sí. Pero, por ejemplo, si la fase 1 es la de empezar a dormir, digamos así, ¿sabes? Sí. ¿Cómo se va a repetir 4 veces? Si yo por la noche no me entero cuando te explico. Sí, aunque tú no te enteres, las ondas van cambiando. Y luego, si te fijas, probablemente hay momentos en los que a la noche estás dormida como un tablón y otros momentos en los que es más fácil que te despiertes, ¿no? Bueno, pues ahí tienes la fase 1, ¿no? En la fase 1, que la tenéis ahí arriba, ¿no? Pues ya veis que las ondas son mucho más rápidas, ¿no? Tienen menos amplitud, ¿no? La amplitud sería la distancia que hay de arriba a abajo. Tienen menos amplitud, son más irregulares. Y es en ese momento en el que estamos en el duerme-vela, ¿no? En la transición de estar despiertos a empezar a dormir. El tono muscular también va bajando, ¿no? No estamos tan activados, aunque aún no puede percibir la mayoría de los estímulos ambientales. Si te pones la radio, puede que aún estés recordando cuál era la conversación o con cuál era la canción con la que te dormiste, ¿no? Bueno, después de esta fase, el electroencefalograma cambia y aparece una ralentización de la señal en el electroencefalograma con aumentos rápidos de actividad cerebral, momentos de ralentización en la onda con momentos de aumento otra vez. El tono muscular también se aminora, hay una mayor relajación y aquí el sueño, ¿no? Estamos dormidos, pero si nos despiertan aquí no tenemos sensación de que el sueño ha sido reparador, de haber descansado. En la fase 3 encontramos otro cambio en las ondas cerebrales. Esta es una fase de transición con emisión de ondas lentas y grandes. Ya veis como aquí aparecen las ondas que son más grandes, ¿no? Cuanto más grandes las ondas, más dormidos estamos, ¿no? No se trata de decir más dormido o menos dormido, sino que el tipo de sueño va cambiando. En este caso sí podría ser un sueño más profundo y hay una mayor disminución del tono muscular. Y ya ves cómo las ondas van cambiando y aquí aparece se denomina actividad delta. ¿Vale? En la fase 4 aparecen más ondas delta, hay menos movimientos oculares, menos tono muscular, ¿no?
y aparecen los episodios de sonambulismo en esta fase. De repente hablas, o dices cosas, o te levantas, ¿no? Y cuando se despiertan los sujetos o menores duraciones de estas fases, después ocasionan una mayor somnolencia a lo largo del día. Y después aparece otra fase que se denomina paradójica, ¿no? Porque hay una gran atonía muscular y, sin embargo, las ondas cerebrales, que sería esta, se parecen mucho a las ondas cerebrales que tenemos cuando estamos despiertos. Es decir, es como si el cerebro diera la impresión con la señal en el electroencefalograma de que está despierto y, sin embargo, estamos profundamente dormidos, ¿no? Con una mayor atonía muscular. También hay un mayor aumento del ritmo cardíaco. O sea, igual el cerebro nos dice que nos movamos, pues estamos dormidos y no nos movemos. Eso es. No es que te diga que te mueves. Sí. El cerebro está haciendo cierta actividad sobre la que vamos a... ¿Es como te dan así como espasmos? No sé si los espasmos pasan ahí o no, no sé. La gente que no tiene que dar una, que no me acuerdo cómo se llama. No lo sé, no lo sé. Es una alteración de la Es cataplesia. o algo así. ¿El cataplesia? Narcolepsia. Eso Eso es. es. Pues no. Nos vamos del tema aquí, ¿sabes? Bueno, y en esta fase hay una característica que es muy llamativa, ¿no? Muy diferencial, que es que los ojos se mueven mucho de un sitio a otro. De hecho, este es el signo por el que se la caracteriza, que se llama la fase REM de movimientos rápidos oculares. Los ojos se están moviendo de un sitio para otro. Es decir, da la impresión de que aquí el cerebro está realmente procesando mucha información. El tema de los sueños, Parece que sí. Sí. Entonces, visto de una manera más resumida, podríamos decir que hay un tipo de sueño no REM, ¿no? Donde hay un aumento de la actividad parasimpática. ¿Os acordáis del sistema simpático y parasimpático? ¿Sí? El sistema parasimpático es el que ayuda al organismo a recuperar calma y descanso, ¿no? Que es lo que aparecería de una manera más clara durante las fases de sueño no REM, que sería una fase 1, 2, 3 y 4, ¿no? Con disminución de la actividad fisiológica, la tasa cardíaca, la temperatura, etcétera. Y luego otro sueño, la otra fase, sería la fase REM, ¿no? Con un electroencefalograma similar a la vigilia, pero con una gran atonía muscular y con una activación simpática, ¿no? Aumenta el consumo de oxígeno, la tensión arterial, incluso pueden aparecer señales de activación sexual, ¿no? Pues por ejemplo la erección en el caso del varón. Y en la mujer, pues no sé si puede haber, conozco más claramente el caso de la erección y el caso del varón. No sé si puede haber algo de liberación de flujo, ¿no? En el libro hablo de eso. Esta fase de sueño REM va variando a lo largo del ciclo vital, ¿no? Casi es la mitad del tiempo en el caso de los niños, ¿no? Y va disminuyendo, ya veis, 25% en el caso del adulto, 15% en el caso del anciano. Aquí aparecen pues más los sueños más vívidos, más emocionales, y parece que se ha relacionado esta fase con una fase de consolidación del aprendizaje, ¿no? Es decir, aquí está el cerebro reprocesando información, ¿no? Probablemente las experiencias del día, ¿no? O recordando, o uniendo, ¿no? Bueno, ¿qué funciones se han planteado al sueño? ¿Por qué dormimos? ¿Qué pinta esto en nuestra vida, ¿no? Bueno, pues parece que tiene por una parte una función restauradora,
tanto de funciones psíquicas en el sueño paradójico como de funciones físicas en el sueño no paradójico. Es decir, en el sueño no paradójico lo que hace nuestro cuerpo es descansar, ¿no? Y vamos a ver un poquito más adelante en el sueño paradójico, en este sueño REM, qué es lo que está haciendo el cerebro con la información, ¿no? Porque parece que tiene que ver con la recuperación de procesos atencionales, con el procesamiento de información con valor emocional. Y mirad, por ejemplo, ¿no? Sobre el sueño y el recuerdo. Se han hecho experimentos en los que simplemente se provoca una experiencia a unos sujetos. Imaginaos que tienes que estudiar este texto, ¿no? Y después se plantea una tarea que es vamos a hacer un examen mañana sobre esto y ponemos dos grupos diferentes. A un grupo, después de haber estudiado, le permitimos dormir, y a otro grupo, después de haber estudiado, no le permitimos dormir y les hacemos el examen, ¿no? Bueno, pues el sueño, es decir, el grupo que duerme tiene un mejor recuerdo de los estímulos emocionales, ¿no? Más que de estímulos neutros. Se recuerdan mejor estímulos emocionales en comparación con estar despierto, si puedes dormir, ¿no? Y el sueño, fijaros, mejora el recuerdo de estímulos emocionales, sobre todo de tipo negativo. Y no mejora tanto el recuerdo de estímulos neutros. De hecho, bueno, a ver si esto concuerda con vuestra experiencia personal, y la gran mayoría de los sueños que recordamos suelen ser en un porcentaje de 70-30, ¿no? Recuerdos negativos, nos persiguen, te caes, ¿no? Te despeñas, ¿verdad? Aparece ahí, te persiguen y ¿no? Es decir, y esto, claro, ¿por qué es así? Pues porque la función del sueño no es, como la función del sistema nervioso, no es hacernos estar felices en la vida. La función del sistema nervioso y por ende del sueño es mejorar la supervivencia del individuo, ¿no? Y para la supervivencia del individuo es mucho más relevante acordarte de las amenazas que acordarte de las oportunidades, ¿no? Pero igual no sé, también sueñas algo que te gustaría hacer en la realidad y luego no. Sí. Luego lo sueñas, te levantas y no. Porque fijaros, con que haya una amenaza en la vida, ¿no? Que se te pasa por delante, eso tiene consecuencias fatales, ¿no? Puedes perder muchas oportunidades, y pues bueno, pues puede ser, digamos, una puñeta, ¿no? Se te ha pasado un tren y no lo has cogido, bueno, pues habrá otro. Pero si hay una amenaza que tenías que haber prestado atención y no le has prestado atención, se acabó, ¿no? Sí, fíjate, pues estas informaciones, ¿no? Por ejemplo, de la arquitectura del sueño, cómo van cambiando las fases, bueno, pues aportan algo de información sobre este espacio que es un espacio realmente poco conocido, ¿no? Ver, por ejemplo, la comparación de cómo el sueño mejora el recuerdo de estímulos emocionales y sobre todo cuando tienen este carácter negativo, ¿no? Si te permiten dormir, ¿no? Y otra consideración muy interesante, sobre todo para los estudiantes. El sueño mejora el recuerdo de imágenes. Sobre todo cuando tú sabes que vas a ser examinado, ¿no? Es decir, antes del examen, por favor, no inviertas la noche estudiando. Duerme. Tienes que dormir, porque eso va a ayudar a consolidar mejor lo que decíamos antes, ¿no? Lo que hayas hecho hasta ahora, ya está, ¿no? El día anterior come bien, duerme bien,
Y eso va a hacer que el trabajo que has hecho hasta entonces, pues lo puedas exprimir pues, en la mayor parte posible, ¿no? Bueno, se han hecho también experimentos sobre impedir dormir, ¿no? En algunas fases, principalmente en las fases 4 y en la fase REM, porque es imposible de manera espontánea cuando alguien tiene sueño decirle, ahora escózate, no dormir. Sí, lo puedes hacer un ratito, pero después los sistemas de la motivación mandan al carajo cualquier intención que no sea la de dormir, ¿no? Y entonces, en procedimientos de privación obligada, se ha observado, por ejemplo, que tras 24 horas, pues claramente la motivación por dormir es enorme, hay una necesidad imperiosa, sensación de fatiga, sequedad en los ojos, es decir, tu cuerpo no quiere otra cosa, ¿no? Pero si esto se mantiene hasta 5 días, entonces ya aparecen alteraciones graves, visuales, ensoñaciones, dificultades para leer, para escribir, y por más de 5 días, pues aparecen ya fenómenos de sueño, ¿no? De ensoñaciones estando despierto, alucinaciones visuales, auditivas, pensamientos delirantes. Es como que ya el cerebro no tiene capacidad de diferenciar qué es lo que está entrando por los sentidos y qué es lo que está manejando sus propios registros de memoria, ¿no? Y también se han hecho experimentos de privación selectiva, sobre todo en las fases 4 y en la fase no REM. Entonces, cuando esta privación se da en la fase 4, pues aparece un fenómeno de rebote. Después de impedir que el sueño en la fase 4 sea un sueño normal, el organismo pasa más tiempo en esta fase y accede más tiempo, más rápidamente a la fase 4. Y esto, cuando después el sujeto se despierta, se observan mayores síntomas de malestar físico, cansancio, un ánimo así como más depresivo. Y cuando la privación se da en la fase de sueño REM, también se observa el efecto rebote, ¿no? Pues el sujeto más rápidamente aparecen las ondas de sueño REM y más tiempo pasa en sueño REM. Y hay una mayor dificultad para el recuerdo de material emocional y para la adaptación a estímulos que causan ansiedad. Es decir, traducido a cristiano, estamos de peor humor. Nos molestan más las cosas, ¿no? Y a veces una cosa tan sencilla como darnos cuenta de que no hemos dormido bien a la noche nos puede ayudar a entender por qué estamos de tan mal humor durante ese día. ¿No os ha pasado alguna vez? ¿Eh? Claro, claro, claro. Y al día siguiente pues estás más irritable, ¿no? Es más fácil que las cosas te puedan sacar de quicio, ¿no? Y aprendes peor, memorizas peor, atiendes peor, estás te distraes con más facilidad, ¿no? Y aparecen señales, fijaros, de sueño REM en otras fases de sueño o incluso en estado de vigilia, ¿eh? Y después de 3 días de privación de sueño REM, el sueño ya se inicia en esta fase. Luego hay como una búsqueda, ¿no? De compensar aquello que estaba faltando. Por lo tanto, ¿sí? Sí. Ah. O sea, el cuerpo necesita más la fase REM que las otras fases, porque en las otras se estaba privando de sueño hasta 5 días. Sin embargo, ahí, en 3 días de privación del sueño, el REM se inicia directamente en la fase REM. Sí. O sea, es más necesario el descanso psicológico, por así decir, Sí. porque el físico igual lo puede gestionar de otra forma. Podría ser una interpretación, ¿eh? Yo no conozco que haya estudios
de 5 días de privación de la fase REM. No lo sé. No sé si... No. En la otra, de las 5 días, privación total. Sí. De las 5 días, me llamó la atención que justo 3 días de privación, obligatoriamente ya empieza directo en la fase REM y se salta las otras. Eso es. De alguna manera, esto lo que nos habla es de un mecanismo de compensación, ¿no? Pues lo que hace el cerebro es, digamos, buscar más rápidamente y durante más tiempo aquello que le ha faltado anteriormente, ¿no? Así que tenemos aquí un motivo primario de gran importancia, ¿sí?, que tiene una función de recuperación tanto física como psíquica, ¿sí?, que mejora la conservación de energía, mejora la adaptación, mejora la supervivencia del individuo. Hay una hipótesis que creo que he pasado por encima, que era la de que también, si os fijáis, estar dormido implica estar quieto, ¿no? Y estar quieto también se plantea que tiene una función, ¿no? Que es una función de supervivencia, ¿no? Porque la inmovilidad y la ocultación, ¿no?, sobre todo cuando es de noche, hace que podamos pasar más desapercibidos para los depredadores. Claro, esto plantearlo hoy, aquí en el mundo occidental, pues quizá puede sonar algo como descontextualizado. Pero hace 30.000 años, ¿no?, este era el escenario en el que nos movíamos, ¿no? Un escenario en el que si te mueves mucho llamas más la atención, y si te mueves mucho puedes llamar más la atención de un depredador, y entonces quizás desde este punto de vista la movilidad y la tendencia a ocultarse, ¿no?, a buscar sitios bien resguardados durante el periodo de sueño, pues permite al organismo pasar más desapercibido frente a potenciales depredadores. Bueno, así que tendríamos también entonces una función de adaptación y de supervivencia del individuo. El tema de la siesta, hay un intervenimos la siesta normal, ¿no? Sí. Ahí solamente sería reparador a nivel físico, ¿no? Sí. Podría ser, pero tendría que tener mucho más duración, ¿no? Eso es. Bueno. El último motivo que vamos a ver, motivo primario, es la conducta sexual, el sexo. Bueno, ya lo hemos señalado anteriormente. Este es un motivo fundamental que está relacionado con la supervivencia no tanto del organismo, sino con la supervivencia de la especie. Como decíais antes, uno puede no tener relaciones sexuales a lo largo de su vida y no por eso se muere. Nadie se va a morir por esto. Lo que se van a morir son sus genes, ¿no? Que no se van a perpetuar. Desde este punto de vista, es el único de estos motivos que no es regulatorio, porque no significa un motivo directamente relacionado con la supervivencia del individuo. Sin embargo, tiene un alto valor de recompensa, es altamente placentero, ¿no? Este es sí. No, yo cada vez me más de días y los meses diferentes hormonas sexuales que es algo más vital, ¿no? ¿Algo más? No, porque los hombres yo creo que lo dicen más, pero las mujeres, aunque lo tengan, por no quedar mal, no lo dicen. Bueno, fijaros, aquí podríamos hacer referencia, ¿no? Así esto tiene un componente biológico. O tiene un componente también cultural. ¿No? Bueno, pues, y luego podríamos discutir hasta el infinito y más allá sobre cuál es la proporción
de estos componentes, ¿no? Si es más biológico, si es más cultural, si es más individual, ¿no? Si tiene que ver más con las experiencias de un sujeto a lo largo de la vida y lo que eso condiciona, pues el desarrollo de una sexualidad más inhibida o el desarrollo de una sexualidad más extrovertida, ¿no? Yo creo que todos son un conjunto de todos. Claro. Tampoco se puede hablar individualmente de cada uno de ellos. Claro. Se puede, pero sabiendo que vas a tener una imagen parcial, ¿no? Bueno, sobre la conducta sexual se ha investigado mucho, como sobre la conducta en general con animales, con las ratas, ¿eh? Se ha visto, por ejemplo, que la actividad sexual está claramente controlada por los ciclos menstruales, por las hormonas sexuales, que está relacionada con el ciclo reproductivo de las hembras. La hembra está receptiva, cambia el equilibrio hormonal, esto lo percibe el macho y entonces tenemos el documental de la 2. ¿No? Eso es. Sin embargo, bueno, pues hay una menor dependencia de estos ciclos hormonales, de estos ciclos reproductivos, por ejemplo, en el caso del ser humano, ¿no? Ya las relaciones sexuales no son absolutamente dependientes de que la hembra, dicho en estos términos, ¿no? Esté en una fase o en otra del ciclo reproductivo, ¿no? Sin embargo, también tiene una base biológica. La respuesta sexual humana de deseo, excitación y orgasmo claramente tiene una base biológica, pero también está influida, lo que comentabais antes, por cuál es el aprendizaje individual, cuáles son los valores personales, ¿no? Los valores personales están claramente influidos también por los valores sociales del entorno, ¿no? ¿Qué es lo que está bien? ¿Qué es lo que está mal? ¿Qué es lo que se espera? ¿Qué es lo que no se espera? ¿No? Sobre todo, pues, en las etapas previas a la... Ya no es cuando no hablamos de la conducta sexual específica de la excitación y el orgasmo, sino cuando hablamos de qué es lo que nos interesa antes, ¿no? O cómo te las ingenias antes, ¿no? Hoy a la mañana estaba hablando con un chico que tiene una enorme dificultad en decirle a alguien, me gustas, ¿no? Porque claro, eso... Y ahí también hay una variabilidad individual muy importante, ¿no? Decir me gustas es el prolegómeno a tener una posibilidad de un contacto sexual, ¿no? Puede que sí o puede que no, pero aquí también hay una variabilidad muy importante. Sí. A ver. A ver. Más predispuesto o tiene mayores hormonas que la mujer. Al margen de necesidad de que si una se agota y que es un campeón, que si acabemos, que si el hombre tiene más necesidad. Sí. Pues hay algunas hipótesis evolucionistas, ¿no? Que dicen que desde el punto de vista de la... Nos vamos un poquito de tema, ¿eh? Pero que dicen que desde el punto de vista de las estrategias de reproducción, por ejemplo, para el hombre es mucho más interesante poner muchas semillitas, ¿no? En muchos cuerpos diferentes, porque eso aumenta sus posibilidades de reproducción. Porque después el hombre, digamos, ya no se encarga de nada más. Dicho... solo tiene que hacer la semillita. Eso es. Y sin embargo, la mujer es la depositaria de la semilla y es la que después va a hacer la gestación, ¿no? Y desde ese punto de vista, a la mujer tiene que valorar más qué tipo de receptor es el que obtiene, ¿no? Sí, estas son las hipótesis de Bush y no me acuerdo del otro, ¿no? Sí. Son muy discutidas también, ¿no? Pero bueno, tienen su lógica,
Bueno, también hay factores sociales y experienciales, ¿no? Las experiencias de una persona en concreto, ¿no? Qué tipo de emociones tiene, si tienes más facilidad para decir me gustas o no, ¿no? Pues si has tenido experiencias sexuales difíciles, por ejemplo, en las primeras ocasiones o no, o han sido más afortunadas, el tipo de estímulos, la moda, la cultura, ¿no? Pues ahora que estamos en época de regalos de Navidad, ¿no? Podéis ver cualquier anuncio de colonias, ¿no? No son los prolegómenos de un encuentro sexual, Sí, todos. ¿verdad? Bueno, pues eso está muy presente. O de ropa interior también. Claro. Bueno, y en el caso del ser humano también hay factores mentales, ¿no? Porque no hace falta ni siquiera un estímulo real para iniciar la excitación. Lo podemos hacer solamente fantaseando, imaginando, ¿no? Solamente la actividad mental puede ya desencadenar una respuesta sexual. No necesitamos ni siquiera un objeto real, ¿no? Lo que pasa es que no tenemos mecanismo para preguntarles. Sí. Bien, bueno, entonces, hay una relación clara entre las hormonas sexuales y la motivación sexual. Biológicamente, bueno, esto está claro, y tienen un papel mediador. Por una parte, los estrógenos, en el caso de la mujer, la testosterona en el caso del varón, están implicadas en el nivel de excitación sexual, también son responsables de las diferencias en el diseño del cuerpo, ¿no? Tanto de la mujer como del varón, pues la diferencia de las caderas, la aparición de los pechos, etcétera, ¿no? Y tienen efectos sobre la conducta. Por una parte, un efecto organizador de la conducta durante el periodo prenatal, porque la diferencia en la que el feto está expuesto a estrógenos o a andrógenos, a testosterona, por ejemplo, va a modelar el tipo de estructuras cerebrales que va a tener el feto. Y por otra parte, estas hormonas tienen un efecto activador ya en el organismo maduro, ¿no? Porque van a influir en el cerebro para controlar, por ejemplo, la conducta, el deseo, la activación sexual, de una manera transitoria. Estas hormonas están segregadas tanto por los ovarios como por los testículos, y ahí además la participación de... ¿Puedes pasar al anterior? Sí. Allí, en el tema de organizador durante el periodo prenatal, o sea, cuando se está configurando el feto, ahí se está, por así decir, definiendo el sexo y está influyendo sobre el tema del cerebro. Eso es. Dependiendo del sexo, también va a modificar esa... Eso es. El feto va a estar más expuesto a estrógenos o a testosterona, por ejemplo. ¿Sí? En función de que seas un XX o un XY, ¿no? Que es lo que va a decidir el sexo biológico, ¿no? El organismo, el feto en formación, va a segregar más estrógenos o más testosterona, más un tipo de hormonas o de otro tipo de hormonas. Y eso va... Eso es. Sí, porque el sexo de la madre solo puede ser uno, ¿no? La combinación, esto es. Vale. En el ser humano hay una diferencia, ¿no? Y es que la conducta sexual no está tan dependiente del control hormonal que hay, ¿no? Y hay una mayor influencia del aprendizaje, ¿no? Por ejemplo, el deseo sexual en el caso de la mujer ya se ha hecho independiente del ciclo menstrual, ¿no? Bien, también el aprendizaje influye en la motivación a la conducta sexual. En sí misma la conducta sexual es un motivador muy poderoso.
ya la conducta sexual, claro, cuando uno tiene la posibilidad de tener un encuentro sexual, no estás pensando en, por lo menos en la mayoría de las ocasiones, en que quieres tener un hijo, sino lo que es motivador en sí mismo es el encuentro sexual, es el placer asociado al encuentro sexual, es el estar con esa persona que te interesa tanto, es el que te gusta cómo es, cómo te hace sentir, cómo te toca, cómo le tocas, ¿no? En sí mismo eso tiene un valor, ¿no? Ya no se ha trascendido del valor de la reproducción. Claro, todo este fenómeno, ¿no?, que acabo de describir ahora está muy influenciado por factores que tienen que ver con las experiencias propias o con los aprendizajes anteriores. Bueno, a través de, por ejemplo, ¿os acordáis del condicionamiento clásico? El de Pavlov, el del perro, ¿no? ¿Vale? Pues hay estímulos condicionados que se ha visto que pueden desencadenar reacciones físicas de excitación sexual, por ejemplo, ¿no? Este investigador Rachman indujo activación sexual asociada a imágenes de botas, ¿no?, cuando previamente esas imágenes de botas habían sido asociadas a imágenes de cuerpos desnudos, ¿no? Se asocias bote y cuerpo desnudo, bote y cuerpo desnudo, bote y cuerpo desnudo, y eso provoca una reacción de activación sexual que es automática, ¿no? Es el estímulo incondicionado, para que no me venía, ¿no? Es una reacción incondicionada. Luego puedes provocar, a través de la asociación entre botas y un cuerpo desnudo, una reacción condicionada de excitación solamente ante la presentación de las botas. Y en investigación animal también se observa preferencia condicionada del lugar. Es decir, si tú a una rata la dejas en varios sitios de un laberinto, ¿no?, y ahí en un sitio del laberinto puede tener un encuentro sexual con otra rata, luego prefiere estar en ese sitio, aunque no tenga la posibilidad de repetir la conducta sexual. Ajá. Bueno, así que el aprendizaje tiene un valor muy importante, como base para estas variaciones en la conducta sexual de cada persona. Y también hay factores socioculturales, ¿no? Claramente la cultura determina qué tipo de conductas sexuales se consideran adecuadas o inadecuadas, cuáles no lo son, ¿no? ¿La chica le puede decir al chico? ¿No? Pero aquí, que ahora ha cambiado un poco. sí, siempre está cambiando, ¿no? Pero siempre hay reglas que son reglas implícitas, que no aparecen en ningún sitio, ¿no?, escritas, ¿no?, sobre las que podríamos hablar, sobre esquemas sociales que tenemos introyectados, ¿no?, sobre qué es lo apropiado, cómo voy a hacer, cómo no voy a hacer. Que hemos observado a través del modelado de nuestros mayores, cada uno de los suyos, ¿no?, y de valores sexuales que son diferentes en cada cultura, ¿no? Comportamientos sexuales, por ejemplo, vamos a decir que un comportamiento sexual puede ser darse un beso en público, ¿no? Pero claro, esto en alguna cultura puede ser apropiado y quizá en otros entornos culturales puede no ser, ¿no?, dependiendo de cuáles son las costumbres propias de cada cultura, qué es lo aceptado o lo propio, tanto en público como en privado. Hombre, yo creo que, por ejemplo, tener una relación sexual en público, yo creo que no es aceptado en casi ninguna cultura, por no decir ninguna, ¿no? No como dar un beso. Seguramente podríamos encontrar alguna excepción para esto, pero por lo general, ¿no?, no vamos por ahí cogiendo al primero que te pillas en la calle, ¿no? Aquí te pilla, aquí te mata, ¿eh? Sí. Y podríamos ver muchas diferencias en este sentido, ¿no? Sí. Y señalaba al final
probablemente la influencia de Internet, ¿no? Y de algo de consumo muy extendido que es la pornografía. Es que, por ejemplo, para simples programas de televisión ya se ve. Pues me explico. Programas cotidianos, Sí, no pornografía, claro. sí. Pero esto es una novedad que culturalmente está impactando de una manera muy importante, ¿no? Sobre cómo es la conducta sexual o cómo ha de ser. Porque, claro, nos pasa otra cosa, que además no tenemos muchos modelos que compitan con lo explícito del aprendizaje, con lo explícito del modelado de la conducta que ofrece la pornografía en Internet, ¿no? Porque por lo general nuestros padres no nos suelen hablar de esto, ¿verdad? Es decir, tenemos una relativa ausencia de información, ¿no? Relativa. Eso es. Eso Pero es. en los institutos, pero en casa. Si tienes una buena relación sexual, se habla de cómo utilizarlo. Por ejemplo, ¿no? Y tienes frente a eso, que pueden ser 1, 2 o 3 conversaciones en tu vida, o 4 o 5 o 6, tienes horas y horas de pornografía en Internet disponibles en cualquier momento del día, ¿no? Y esto, bueno, hay estudios que saben que están impactando en las costumbres o expectativas sexuales de los adolescentes. Nosotros cuando, por ejemplo, nos vino la educadora sexual, nos explicaba esto, pues la influencia que tenía la Internet, que igual la mayoría dijo más en chicos, igual veían porno, Sí. y que luego cuando iban a hacerlo con la persona se creían que era lo mismo, ¿sabes? Claro, y tenías que ponerte en plan Tarzán, ¿no? ¡Ah! ¿No? Cuidado, pero esto no es lo que hay que hacer, ¿o qué? Claro, entonces ¿No? dice que ahora hay mucha influencia de eso. Claro. Y si no estás 55 minutos teniendo una relación de penetración sin que el varón alcance la eyaculación, entonces ya eso no es algo válido, ¿no? Y tu pareja haya tenido 3 orgasmos seguidos. Y dices, es que si no, esto no está bien, ¿no? ¿Qué es lo que enseñan los modelos de la pornografía? ¿No? Bueno, pues hasta aquí con los motivos.